Bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar en sintonía de su canal amigo Telecuenca, el canal de la ciudad. Yo estoy disfrutando mucho de este diálogo con Carlos Castro Riera, este gran profesional del derecho y un distinguido caballero que nos está acompañando el día de hoy. La semana anterior fue una semana sin duda importante. Amanecimos en primer lugar con una encuesta que había realizado Polibio Córdoba y que hacía relación a que el Consejo de Participación Ciudadana se convertía en el organismo o la institución, este organismo transitorio, de ser el de mayor respaldo, que recibe el mayor respaldo de parte de la ciudadanía. De igual manera, Julio César Trujillo se convertía también en la persona con mayor respaldo la semana anterior de parte del pueblo ecuatoriano. El presidente de la República, el lunes de la noche anterior, dio también su respaldo total al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y brindó todo el apoyo. Al finalizar la semana, la Asamblea Nacional también dio aprobó esa moción que reconocía las acciones realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Nuestro equipo de noticias con Fernando visitó a algunas personas y esta es la opinión que tienen respecto de este tema del Consejo de Participación Ciudadana. Del Consejo de Participación Transitoria se nota que quiere hacer transparente, así es que los ciudadanos tenemos que apoyar. Es más, ahora el presidente de ese consejo, el doctor Julio César Trujillo, está liderando esa marcha cívica de anticorrupción nacional y es por hoy el ecuatoriano con más nivel, con más prestigio, ¿sí? Según los últimos sondeos y estadísticas. Y no solo por él, sino quienes la acompañan. También está Zavala Egas, también está Dávila, están otros personajes más también que están formando parte de este Consejo de Participación. El Consejo realmente está conformado por gente de una muy buena experiencia, pero no dejan de ser políticos ya medio caducos y debería cambiarse la política del presidente Lenín Moreno. Bueno, a pesar de que él fue el quien presentó las ternas y realmente no participo mucho de la política retrógrada, sino más bien de la nueva política. Por ejemplo, nosotros tenemos una facultad de grandes abogados, de grandes profesionales que deberían estar participando ahí con conocimientos frescos para que la ciudadanía tenga un mejor realce, una mejor confianza en este consejo. Mismo con 5 representantes quienes han dado luz verde a la revisión de superintendencias, del tema de Contraloría, el tema también de el caso de la judicatura, donde el presidente Gustavo Yalg ha sido nombrado para una veeduría y posiblemente un juicio político en la Asamblea Nacional, porque hay indicios de responsabilidad referente a entregar puntos en los concursos para jueces que no fueron los más adecuados. Será la justicia la que determine de alguna manera y las veedurías respectivas si este presunto caso de corrupción en la justicia se realizó de alguna manera. Esto avalaría de alguna manera también un posible juicio al presidente de la Judicatura. Bien, esta es la opinión que tienen diferentes ciudadanos aquí en nuestra urbe. Pero estamos con el experto en el tema y quisiéramos consultar al doctor Carlos Castro Riera. Carlitos, ¿cómo ve usted el tema del Consejo de Participación Ciudadana? Sin duda dando pasos en firme. Bueno, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio va recobrando algo que era fundamental que en nuestro país se reconstituya. ¿Cuál es la ética en la administración pública, en el gobierno y en el manejo de todas las funciones del Estado? Nosotros, Patricio, podemos tener crisis económicas, problemas económicos, problemas administrativos, políticos, problemas sociales y de diferente índole. Pero para mi concepto, la base fundamental para que los pueblos puedan desarrollarse, tener un porvenir, yo diría
tres cosas fundamentales. El uno, una enorme fortaleza ética de sus habitantes y de sus gobernantes. Número dos, tener una justicia independiente para que los ciudadanos puedan defender sus derechos y hacer respetar sus garantías. Y número tres, que efectivamente tengamos un inmenso respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos ha devuelto la esperanza a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y está ejerciendo a cabalidad el mandato del 4 de febrero del 2018. Ese mandato ha sido trascendental, pero más importante que existan personas como la figura del doctor Julio César Trujillo que pueda orientar la conciencia nacional, sin temor, sin miedo. Una persona que no tiene absolutamente nada que perder, que únicamente está viendo por los intereses del país y ha logrado tal prestigio y nos sentimos tan identificados los ecuatorianos con lo que está haciendo, que mire usted hasta que el propio presidente de la República tiene que efectivamente declarar un apoyo frontal a lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Y creo que con esa declaración inclusive se cierra una conspiración que venía fraguándose con esta última esperanza del pueblo ecuatoriano. Porque mire que muchos personajes oscuros desde la Asamblea Nacional empezaron a plantear de que la Corte Constitucional, la Corte Correísta, sea la que interprete y establezca los límites del mandato popular, sin darse cuenta, y mire usted la calidad de estos asambleístas, que si usted lee la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en ninguno de esos cuerpos normativos consta que la Corte Constitucional pueda interpretar lo que es un mandato constituyente dado por el pueblo ecuatoriano. Mire qué calidad de asambleístas, ¿no? Recuerde usted que en el tiempo en que actuábamos juntos en el Consejo Cantonal ya advertíamos que había un fenómeno político en el país, que había una degradación de la calidad de muchas personas, ¿no es cierto?, en los organismos del Estado, un fenómeno sociológico de que cada vez la calidad iba disminuyendo en cuanto, ¿no es cierto?, a la clase de ciudadanos que nos representaban en el órgano legislativo, por ejemplo. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, en una situación importante porque frente a esa conspiración que venía ya de algunos legisladores, frente a la conspiración vía la utilización de este tristemente célebre juez de Balsas y de otros pedidos de inconstitucionalidad de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, sigue fraguando toda una conspiración que si tomaba cuerpo, ¿qué es lo que sucedía? El fracaso del Consejo de Participación Ciudadana se le impedía, ¿no es cierto?, su actuación, una reforma integral de los diferentes órganos de control. Y claro, frente a esa situación de desinstitucionalización y caos en que hubiese caído el país, lo único que quedaba era llamar a una asamblea constituyente, porque la caída del Consejo de Participación implicaba también, ¿no es cierto?, la desestabilización del presidente de la República. Estaba, ¿no es cierto?, en el horizonte la asamblea constituyente y allí pues cada quien pescaba río revuelto y posiblemente, ¿no es cierto?, el correísmo volvía a echar raíces. Esa conspiración fue efectivamente subsanada en el país y el respaldo de la ciudadanía en las movilizaciones callejeras, en los pronunciamientos de diferentes sectores de la prensa, de la opinión pública y el pronunciamiento del presidente de la República, pues determinó que en el país se imponga una nueva correlación de fuerzas y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tenga, ¿no es cierto?, un camino expedito para realizar las transformaciones. Y lo está haciendo bien. Muchos sectores, inclusive en el ámbito jurídico, no entienden que el mandato otorgado por el pueblo ecuatoriano el 4 de febrero del 2018 tiene carácter de mandato constituyente. ¿Por qué, Patricio? Porque los mandatos resultantes de una consulta popular, cuando norman o cuando establecen competencias y potestades extraordinarias más allá de lo que está normado en la Constitución, ¿qué son? Son mandatos constituyentes. De una fuerza enorme, y como son constituyentes, están inclusive, ¿no es cierto?, en una situación extraordinaria frente a la Constitución. La Constitución es un instrumento de un poder, expresión de un poder constituido. Un pronunciamiento del pueblo es un mandato puro, previo, o
en circunstancias en que está una constitución vigente, un mandato del pueblo ecuatoriano que establece una potestad es una excepción extraordinaria. Y entonces esto no se ha querido comprender. De tal forma que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene, ¿no es cierto?, como marco normativo para su conducta la Constitución en términos generales y el mandato de la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Ahora, algunos inclusive han señalado, ¿y en dónde está, por ejemplo, la competencia del Consejo de Participación para poder evaluar a la Corte Constitucional? Si usted hace un análisis de cómo se estableció la primera Corte Constitucional y cómo la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la Ley de Participación Ciudadana regulan, ¿no es cierto?, tanto la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuanto, ¿no es cierto?, cómo se organiza el nombramiento de la Corte Constitucional. Allí interviene directamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como todos los demás nombramientos, porque en realidad, Patricio, el Consejo de Participación Ciudadana no designa directamente, lo hace indirectamente vía las comisiones, ¿sí?, de evaluación y de los concursos. Entonces se quería, ¿no es cierto?, sacarle a la Corte Constitucional de la evaluación, pero mire usted que no han podido, porque efectivamente el Consejo de Participación Transitorio ha interpretado correctamente el mandato popular, y eso lo quería el pueblo. El pueblo quería que se evalúe efectivamente al Consejo de la Judicatura, que se evalúe al Consejo Nacional Electoral, que se evalúe a la Corte Constitucional, a todas las autoridades de control, superintendentes, porque veíamos que no estaban cumpliendo su función. El mandato del pueblo ecuatoriano es clarísimo y no hay cómo ponerlo cortapisas. Los únicos que pueden perjudicarse por la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son los sectores beneficiarios de la corrupción, que están preocupados. En cambio, para los ciudadanos democráticos, que queremos un Estado, ¿no es cierto?, donde rijan los derechos, las libertades ciudadanas y volvamos a respirar un aire de democracia y libertad, no tenemos nada que perder. Y el Consejo tiene que seguir su actuación, evaluando dentro de los 6 meses que tiene, nombrando a las autoridades, y continuar su labor hasta que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electo lo sustituya y se normalice, ¿no es cierto?, este poder del Estado. De forma que yo creo que la acción del Consejo de Participación Transitorio ha sido absolutamente positivo del país. Desde luego, dentro del Consejo hay situaciones discrepantes, y mejor que así lo sea, porque no se quiere pues de que en un órgano colegiado haya unanimidad, volver al sistema borreguil. Lo importante, Patricio, recordará usted que en un órgano colegiado lo importante es diferentes criterios. La discusión. Nosotros claro. vimos eso con usted, Patricio. ¿Por qué ese Consejo Cantonal, permítame rematar con esto la pregunta, por qué ese Consejo Cantonal fue fecundo, fructífero? Porque teníamos tal cantidad de ideas, tal cantidad de diferentes opiniones, una pluralidad, pero que en medio del respeto personal y el respeto democrático que teníamos, configuramos, ¿no es cierto?, finalmente mociones que eran importantes para la ciudad, donde discrepábamos, pero jamás la discrepancia política, inclusive, fue por encima de nuestras relaciones profundas de estima, consideración y amistad y respeto, porque la ciudad nos estaba viendo. Había un decoro en la actuación del Consejo. De tal manera que, ¿cuál fue el resultado final? Que el alcalde salga agradecido porque tuvo un Consejo Cantonal crítico, plural, de diferentes opiniones. Así también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio debe tener esta pluralidad. De hecho lo tiene. Y que el jurista Zabalaegas discrepe, me parece normal. Y ojalá, digo yo, que siga discrepando en lo que tiene que discrepar y otros discrepen, pero que a la final las resoluciones sean resoluciones bien fundamentadas, orientadas por el bien de nuestro país, ¿no? Así es, para mí también fue una experiencia maravillosa, fue un espacio muy especial que me honró sin duda el compartir con profesionales de la calidad del doctor Carlos Castro, Leonardo Espinosa, Leonardo Alvarado, Flor María Salazar, Nicanor Merchán, y así una cantidad, Anita Lucía Ceballos, Leonardo Vázquez, Jorge Molina, Ecuador Álvarez, Fernando Cordero, que era el alcalde, y así una serie de distinguidísimos caballeros de aquí de la ciudad de Cuenca, que sin duda pues
dieron su aporte, y un aporte generoso, y un aporte también lleno de mucha inteligencia, porque las resoluciones que se tomaban eran resoluciones que iban en beneficio de la ciudad. Más allá de cualquier interés personal, estaba el interés colectivo, y esa era la forma de actuar. Y esperamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio continúe en el rumbo que se ha marcado, en este rumbo de fiscalizar, de actuar con firmeza. Y Julio César Trujillo también, exponiendo muchas veces su integridad personal, pues está tomando decisiones y está diciendo, pues pase lo que pase, yo hago esto. Y mire usted lo que significa, ¿no es cierto?, la experiencia, un personaje que tiene una enorme valoración ética en la sociedad. Yo veía, ¿no es cierto?, por ahí alguna intervención que decía el Consejo de Caducos. Participación lleno de viejos caducos, de políticos caducos. No, yo no creo que se trata de eso. El tema, no puede haber un tema de discrepancia, de brecha generacional. Los jóvenes con su energía y asumiendo las experiencias y los viejos igual, dándonos la experiencia y sobre todo cuando esos personajes que han vivido ya muchas décadas en nuestro país, pues son una reserva moral y ética, ¿no? Entonces la juventud, los adultos, los mayores, los viejos, tienen que tener una complementariedad. Fíjese que hasta en eso estaba mal en nuestro país. Se enfrentaba a los jóvenes contra los viejos, como que los viejos ya no tenían que hacer nada en este país, los adultos igual, sino los jóvenes 4x4. Y eso no es la realidad. El problema es que hay, como decía, ¿no es cierto?, el doctor Alejandro Serrano Aguilar en una conferencia, hay una, una suerte de continuidad de generaciones que se da con toda naturalidad, con toda normalidad. Y no hay que dar sobresaltos. Hay unas épocas en que hay que hacer unas cosas, otras épocas en que hay que hacer otras cosas. Hay que valorar la energía de la juventud, su frescura, su enorme capacidad intelectual, su energía, pero también, ¿no es cierto?, de experiencia. Hasta en eso nuestro país tuvo una ruptura de esto, de la oposición de los jóvenes contra los viejos. Con todo lo contrario, en los países de más alta civilidad del mundo y de cultura, pues ha habido, ¿no es cierto?, una valoración de la contribución de las diferentes generaciones. El recambio de las generaciones es un recambio normal. Sí, realmente esa es la aclaración que le hacemos a nuestros amigos que piensan como aquel distinguido profesional que hablaba, pero decía, pues ya es necesario poner gente joven, hay profesionales en otras, en diferentes facultades, ¿por qué no poner gente joven y seguimos poniendo gente caduca? Pero realmente el ser humano, mientras transita por la vida, va adquiriendo experiencia y va siendo una persona mucho más ecuánime en cuanto a sus actuaciones, en cuanto a su percepción de la vida y en cuanto también a buscar soluciones a los problemas. Estamos conversando con un gran profesional, un brillante abogado, un queridísimo amigo, una persona pues, a quien admiro mucho por su calidad profesional y humana, Carlos Castro Riera, con quien vamos a continuar avanzando. Le vamos a preguntar luego qué opina de esta convocatoria que han hecho a exministros de Defensa, del Interior, a la Canciller, para que informen sobre acciones en la frontera. Y también vamos a hablar un poco del tema de la economía del país. Yo les invito a permanecer en sintonía de nosotros. Regresamos en instantes.